Buenas tardes y buenos días si usted está participando desde Australia. Espero que me puedan oír bien. Mi nombre es Esteban Gómez, soy socio en el equipo corporativo en Piper Oderman Abogados y soy presidente de la Asociación de Profesionales Jóvenes Australianos y Latinoamericanos. Bienvenidos a nuestro webinar, una introducción a hacer negocios en Australia, el que es presentado en colaboración con la Cámara de Comercio Australiana Uruguaya y la Cámara de Comercio Paraguaya Australiana. Esta es nuestra agenda para hoy. Estaremos hablando de estos temas: economía e infraestructura de Australia, gobierno y sistema legal, entidades y regulación de negocios, la inversión extranjera, recursos energéticos, inmigración, una iniciativa reciente del gobierno australiano sobre el desarrollo del norte del país y también unas conclusiones. A manera de introducción, miremos algunos datos claves de Australia, el país. Australia es una isla continente de 7.7 millones de kilómetros cuadrados. La mayoría de los australianos vive a menos de una hora de la costa, por lo que en términos de población, Australia es más un archipiélago que un continente. Es una de las naciones más multiculturales del mundo. Inmigrantes de casi 200 países viven en Australia. El 25% de los australianos han nacido en el extranjero y el 43% tienen al menos un padre nacido en el extranjero. El PBI, Producto Bruto Interno de Australia, está en términos de poder adquisitivo entre los 20 más altos del mundo, y la expectativa de vida en Australia es de las más altas del mundo. Como que se puede ver, es el sexto país en el mundo por extensión territorial. Tiene alrededor de 24 millones de habitantes, 6 estados y 2 territorios internos. Es el número 13 en el índice 2015 de Transparency International de menos corrupción, y es un país con clima y geografía muy variada. Ahora hablemos sobre la economía e infraestructura. A pesar de las turbulencias financieras globales, la economía australiana continúa estable y resistente. Las instituciones bancarias son robustas, bien capitalizadas, rentables y tienen activos de alta calidad. Australia tiene importantes recursos naturales y es un gran exportador de materias primas, como el hierro, carbón, oro, petróleo crudo y gas natural. Su alto desarrollo en infraestructura de transporte y telecomunicaciones le permite optimizar su abundancia de recursos naturales. Australia tiene una gran red de transporte por carreteras y ferrocarriles, incluyendo 42.000 kilómetros de vías para carga. Los transportes aéreos y marítimos son también muy importantes. El australiano viaja mucho más por avión que por tren, por ejemplo. Australia también genera más de 100 billones de dólares australianos en ingresos por turismo cada año. En el 2015, el Economist eligió a 4 ciudades australianas dentro de las 8 mejores lugares para vivir en el mundo. Ahora, un comentario clave. Australia está muy bien posicionada para proveer acceso estratégico para hacer negocios en la región Pacífico-Asiática. Es bastante común que negocios internacionales se establezcan sus centrales regionales en Australia. En muchos casos, la diferencia horaria con Asia es solo de 1 o 2 horas. Recientemente, Australia ha estado haciendo muchos esfuerzos en liberar su comercio y ha formalizado acuerdos de libre comercio con varios países asiáticos, incluyendo China, Japón y Corea. Australia también ya tiene un acuerdo de libre comercio con Chile. En términos de gobierno y sistema legal,
Australia es una democracia parlamentaria al estilo inglés. El Parlamento Federal tiene responsabilidad sobre una gran variedad de temas, incluyendo intercambio comercial, defensa, relaciones internacionales, impuestos, sector bancario, comunicaciones y cuarentena. Los gobiernos estatales y territoriales tienen el derecho exclusivo para legislar en las áreas donde el poder no ha sido delegado en el Parlamento Federal. Como ocurre en el Reino Unido, las leyes están conformadas por legislación, por ejemplo, actos y regulaciones, establecidas al nivel federal, estatal y territorial, como también el derecho común resultante de las decisiones de las Cortes Judiciales. Ahora hablemos un poco sobre cómo se puede hacer negocios en Australia en términos de entidades de negocios. Hay varias formas de hacer negocios en Australia. Por ejemplo, a título individual, compañías, sociedades, fideicomisos y asociación de empresas. Pero una compañía extranjera que hace negocios en Australia debe registrarse con el regulador de compañías australiana que se llama ASIC, the Australian Securities and Investments Commission. A toda compañía registrada se le asigna un número de registro australiano que se llama un ARBN y la compañía debe mantener una oficina registrada en Australia y designar un agente local. Salvo que goce de una excepción, estas compañías deben proveer al ASIC de estados financieros anuales de acuerdo con las leyes de su país de origen. Una compañía extranjera que es registrada con ASIC no se convierte en una entidad jurídica diferente y en consecuencia continúa siendo responsable por cualquier obligación producto de sus negocios en Australia. Una de las formas más comunes de hacer negocios en Australia es registrar una compañía australiana con ASIC, lo que puede ser hecho por aproximadamente $1,000 australianos y el proceso dura entre 2 y 3 días. Una compañía australiana puede ser privada o pública desde el punto de vista de su propiedad. La compañía privada se llama Proprietary Company. Generalmente, las empresas privadas, las Proprietary Companies, están sujetas a menos regulaciones, pero están limitadas a tener no más de 50 accionistas que no sean empleados de la compañía. Y también no puede ofrecer sus acciones al público, caso que requeriría un prospectus, que es un documento con amplia y detallada información sobre la oferta de acciones y la compañía. Compañías privadas deben tener al menos un director residente australiano. Compañías públicas deben tener al menos 3 directores, 2 de los cuales deben ser residentes australianos. Los accionistas, tanto de compañías públicas como privadas, no necesitan ser residentes australianos. Las compañías privadas están tipificadas o clasificadas en pequeñas o grandes, lo que está determinado por su encuadre dentro de los 3 criterios que se muestran: ingresos más de 25 millones de dólares, total de activos más de 12.5 millones de dólares y empleados más de 50 empleados. Sobre la regulación de negocio, este cuadro contiene la lista de los reguladores más importantes de Australia y sus áreas de competencia. En la área de competencia monopolio, el regulador es el ACCC, Australian Competition and Consumer Commission. Bancos, seguros y pensiones es APRA, Australian Prudential Regulation Authority. La principal bolsa de comercio es ASX Limited, que está basada en Sydney. No es la única bolsa de comercio, pero es la más importante y la más grande. Impuestos es el Australian Taxation Office. Inversiones extranjeras es el tesorero con la asistencia del Foreign Investment Review Board. Y el Banco Central es el Reserve Bank of Australia.
Inversión extranjera y adquisiciones. El gobierno australiano alienta las inversiones extranjeras. A pesar que las normas son bastante complejas en esta área, las estadísticas muestran que la gran mayoría de las solicitudes de inversión extranjera en Australia son aprobadas. Las inversiones están reguladas para personas extranjeras. Esto incluye personas no residentes en Australia y corporaciones en las que esas personas o corporaciones extranjeras tienen un interés significativo. Esto es, individualmente al menos un 20% o conjuntamente con otras personas extranjeras al menos un 40%. Las inversiones de gobiernos extranjeros también están reguladas. El régimen de inversiones extranjeras está basado en el criterio del interés nacional. El gobierno australiano considera aspectos de seguridad nacional, competencia, otras políticas de gobierno, como por ejemplo impositivas, impactos en la economía y la comunidad y el carácter del inversor. Reglas especiales se aplican en el sector agrícola y en otros sectores. Y en todos los casos, el tesorero puede rechazar propuestas o establecerles ciertos condicionamientos. Para determinar si se necesita aprobación a la inversión extranjera depende del tipo de inversión, incluyendo si el sector es considerado sensitivo, el límite monetario aplicable y la naturaleza del inversor. Ciertas inversiones están sujetas a un límite de $0, como por ejemplo ciertos tipos de tierras e inmuebles, inversiones en los medios y todas propuestas de inversiones de gobiernos extranjeros. Personas extranjeras de países con los cuales Australia tiene acuerdos de libre comercio, por ejemplo, Chile, Japón, Corea, Estados Unidos y Nueva Zelanda, están sujetas a límites monetarios más altos. Por ejemplo, se muestra que participación en negocios en sectores no sensitivos para personas extranjeras de esos países es más de $1.000 millones. Sectores sensibles incluyen a medios, telecomunicaciones, transporte, industrias relacionadas con defensa y actividades en la extracción de uranio o plutonio, o la operación de facilidades nucleares y otras infraestructuras críticas. Cambios recientes han creado límites especiales para tierras agrícolas, 15 millones, y negocios agrícolas, 55 millones, salvo que los límites más altos para personas extranjeras de esos países que tienen acuerdos de libre comercio sean aplicables. Si se requiere aprobación, cargos por la solicitud serán aplicables. El tesorero tiene 30 días para tomar su decisión. Esto es un periodo que puede extenderse hasta 90 días. Ahora voy a hablar un poco sobre los recursos energéticos, que en Australia es un sector muy importante. Como mencioné al comienzo del seminario, Australia tiene importantes recursos naturales. Es líder mundial en minerales y metales y tiene una industria de petróleo y gas muy importante. Está entre los 5 primeros del mundo en disponibilidad de hierro, oro, zinc, níquel, uranio, bauxita y carbón. Ha habido mucha actividad reciente en la producción de gas natural líquido, que aquí se dice LNG, en gran parte destinado a exportación. Hoy en día, Australia tiene operando 7 proyectos de gas natural líquido, 4 de los cuales comenzaron a producir en los últimos 2 años, y 3 más que están siendo considerados o construidos, o están en construcción. En total, Australia tiene proyectos de gas natural líquido en construcción por casi $80 billones. Todos los proyectos y operaciones de gas natural líquido están en la región norte de Australia,
en los estados y territorios de Queensland, Western Australia y el Northern Territory. Australia ha adoptado un objetivo de energía renovable del 23.5% para el año 2020. En los últimos par de años, el gobierno australiano ha mostrado una iniciativa muy importante sobre el desarrollo del norte de Australia. Esta iniciativa presenta nuevas oportunidades a inversores extranjeros. En el 2015 el gobierno emitió un white paper, un papel blanco, que es una plataforma de política para desarrollar el norte de Australia. El norte de Australia, como se muestra en la pantalla, es la región al norte del trópico de Capricornio, más el resto del Northern Territory. Es una zona muy extensa, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y casi 40% de la superficie del país. Sin embargo, solo contiene solamente 1 millón de habitantes. El white paper se enfoca en la construcción de carreteras prioritarias, ferrocarriles, cadenas de proveedores a la ganadería, aeropuertos, desarrollar recursos acuíferos, simplificar acuerdos sobre la tierra, eliminar obstáculos para inversiones, construir una fuerza laboral sostenible y asegurar acuerdos de gobernabilidad efectivos entre los gobiernos al nivel federal, estatal y territorial. Se anticipa que la política será desarrollada gradualmente durante los próximos 2, 5, 10 y 20 años en forma gradual. Hay también oportunidades para inversores extranjeros en áreas de turismo, infraestructura, recursos de agua y energéticos, y agricultura y negocios relacionados. Muchas de estas oportunidades son alentadas por la continua demanda en Asia de alimentos y materias primas australianas. El primer foro de inversión en Northern Australia se realizó en Darwin en noviembre de 2015 y es anticipado que no va a ser el único foro de inversión que va a ser el gobierno australiano. Esta iniciativa debe ser apreciada en el contexto de las próximas elecciones federales en Australia, que son este sábado que viene, el 2 de julio 2016. Australia, durante periodos inmediatamente previos a elecciones del gobierno, cae en un módulo de mantenimiento. Esto efectivamente significa que el gobierno cesa de tomar decisiones de política importantes o realizar nombramientos significativos o celebrar grandes contratos hasta que se conozca el resultado electoral. Un cambio de gobierno puede representar un cambio de algunas políticas. En la actualidad, las proyecciones del posible resultado electoral son muy ajustadas entre el oficialista Liberal National Party, el Partido Conservador, y el opositor Labour Party, de orientación izquierdista. Inmigración. El sistema universal de visa de Australia requiere que todos los ciudadanos extranjeros tengan una visa o equivalente. Inmigración y entradas temporales son administradas por el Departamento Federal de Inmigración y Protección de Fronteras. El sistema de solicitud de visa de Australia considera el perfil de riesgo de solicitantes, las razones de su viaje y las características individuales. No discrimina sobre las bases de raza, sexo ni religión. Lo importante es que en los últimos años se han introducido algunas reformas para facilitar la inmigración por negocios. Por ejemplo, se muestran dos ejemplos en la pantalla. Primero, la visa de talento de negocios es una visa de residencia permanente a personas que deseen establecer o desarrollar un negocio existente en Australia. Solicitante de la visa de talento de negocios deben reunir una de las dos siguientes condiciones. 1.
activos de negocios y personales netos de al menos 1.5 millones y un volumen anual de negocios de al menos 3 millones. O haber obtenido al menos $1 millón de fondos de capital de riesgo para comenzar la comercialización y el desarrollo de una idea de negocios de alto valor en Australia. El segundo ejemplo de reforma es lo que se llama el SIV o el PIV visa. El SIV es una visa de inversor importante y el PIV es una visa para inversor premium. Estas dos visas son visas para inversores inmigrantes que invierten una cantidad requerida en ciertas inversiones durante un periodo mínimo de tiempo. Solicitantes de visas SIV de inversor importante deberán invertir al menos $5 millones en inversiones relevantes, incluyendo capital de riesgo, acciones de capital privadas, compañías emergentes y títulos y valores enlistados. Solicitantes de visas PIV para inversor premium deberán invertir al menos $15 millones en inversiones relevantes o donaciones filantrópicas. Para concluir, estos son los 3 mensajes claves que quisiera dejar con ustedes. Australia es un país y un ambiente de negocios estable y transparente. Las inversiones extranjeras son bienvenidas y hay oportunidades para inversión. Y últimamente es un portal estratégico importante para la región Pacífico-Asiática. Muchas gracias por su participación. Por cualquier información adicional o si tienen preguntas, favor de contactarme a estas direcciones que están en la pantalla. Y muchas gracias también la participación de ALAIP, la Cámara Uruguay-Australia y la Cámara de Comercio Paraguayo-Australia. Gracias.